Buenas tardes, mi nombre es Oswaldo Millán Valenzuela, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial Modelo Semipresencial. Esta es la materia de Control Estadístico de la Calidad, la unidad número 2, que se llama Gráficas de Control para Variables. Aquí también contendrá lo que es el proyecto de esta unidad número 2. Bueno, empezamos con gráfica de control. Nos dice que las herramientas de la calidad de las gráficas de control gráfica dice que indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí está un ejemplo de esta gráfica de control donde nos dice la medida de la muestra. Este es el límite de control superior, aquí el de control inferior y esta es la línea central. Y esto es la muestra que se está analizando. Continuamos. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí como nos dijo el texto, dice que si los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, indica un proceso que está fuera de control. Aquí está el ejemplo. Aquí nos puede estar dando cuenta de que los puntos están casi tocando los límites de control, lo cual quiere decir de que no hay un control sobre los datos que se están analizando. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, como lo podemos ver aquí, estas dos líneas rojas. Límite superior de control y límite de control inferior. Dice que los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso, por opción predeterminada. Los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Proseguimos con los límites de control todavía. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como lo podemos ver aquí, estos dos puntos que están en color rojo están por encima del límite de control superior y esto quiere decir o indica que estos subgrupos están arriba de lo esperado o que están fuera del rango permitido. Límites de control contra límites de especificación.
No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Aquí muy claro, ¿no? El cliente te puede estar pidiendo cierta especificación en los datos y aunque tú no estés por encima o por debajo de los límites de control, ya sea superior o inferior, aún así no puedes estar, yo creo que dentro del rango de la especificación que está solicitando el cliente. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Luego nos dice aquí esta referencia, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Aquí podemos ver que los puntos están acomodados de manera aleatoria, ya sea por encima o por debajo de la línea central, pero están dentro del rango y están dentro, ya sea del límite de control superior o el límite de control inferior. Esto quiere decir que los datos están ordenados y controlados. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación neutral o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ok, continuamos. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Aquí tenemos lo que son los procesos: hornear un pan, registrar información de contacto del cliente, moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación. En el horneo de pan, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Ok, la causa común, aquí lo está diciendo, uno puede controlar la temperatura de un horno manualmente, ya sea subiéndola o bajándola. Y una causa especial de variación, ya sea que mientras se abre y se cierra la puerta de un horno, aunque tú tengas el control de subir y bajar la temperatura, al estar abriendo y cerrando esa puerta, las temperaturas pueden fluctuar. Y aunque tú tengas el control de poder estar subiendo y bajando la temperatura, no puede ser un objetivo real o esperado, ya que eso va a fluctuar y necesariamente no va a ser lo que tú le estés poniendo al momento de estarle moviendo al termostato. Ahora vamos con el siguiente ejemplo: registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional, esto dentro de la causa común de variación. Mientras que en la causa especial nos dice que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Aquí en la causa común de variación, un operador ya con años de experiencia puede cometer un error a lo mejor de un dedazo. Al capturar un número telefónico puso un número que no era o alguna dirección mal. Mientras que en la causa especial, aquí es donde puede haber muchos errores, pero con una justificación o una causa especial de que el empleado era nuevo. Variación por causas comunes contra variación por causas especiales. ¿Okay?
Del lado izquierdo tenemos la variación por causas comunes, que están dentro del rango o dentro de los límites permitidos y donde los datos se encuentran totalmente controlados. Mientras que del lado derecho, la variación por causas especiales, podemos ver muchos puntos fuera de los límites ya sea superior o del límite inferior. ¿Esto qué quiere decir? De que la mayoría de los datos que tenemos aquí no están bajo control. Seguimos con gráficas de control todavía. Nos dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. La prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Nos dice que la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. La prueba 1 la prueba 1 nos da lo que es una estabilidad, se podría decir que más efectiva que la prueba 1, ya que la prueba 1 nos da 5 puntos consecutivos, mientras que la prueba 2 nos da 9 puntos consecutivos. Esto para que los resultados sean más reales y más estables. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí está la prueba 3. Aquí podemos ver el punto dentro de los 6 puntos consecutivos. La prueba 4 nos dice que 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe de ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí lo podemos ver. Esta es la prueba 2, ya con cambios en el proceso. Aquí están los puntos, ¿no? No, este es el número 5. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central, del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Esto más que nada es para cuando quieres detectar pequeñas variaciones, ¿no? Cuando estás manejando, lo más seguro es que números con decimales, donde los decimales pueden ser hasta milésimas. Esta prueba es especial para eso. La prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de la primera desviación estándar con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. El tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí podemos ver todos los puntos que están muy de cerca de la línea central. La prueba 8 dice que 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí, como nos dice, los
los puntos están alejados de la línea central y están más cerca ya sea del límite de control superior o límite de control inferior. Vamos a ver si sigue grabando. Así es, todo está bien. Nos seguimos. Nos dice tipo de datos. La gráfica de control dependerá si recopila los datos continuos, los datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, los que son binomiales y los de Poisson. Nos dice que las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Nos dice que las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Nos dice que los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Así es. Nos dice datos de proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Okay. Datos de procesos sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan los pernos. No se pueden utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Ahora seguimos con la capacidad de análisis, que es el siguiente tema. No voy a tomar poquita agua, porque ya tengo la garganta reseca. Me agarra la tos. Vamos a ver si está grabando, así es. Voy a pausar un poquito el video. Ok, seguimos con la capacidad de análisis.
Measure phase. Define, measure, analyze, improve, control. Overview. Identify the J. Identify potential X. Verify the measurement system for the J. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Partial tool list. Process maps. Current state view SM. 5 whys. BA. NBA analysis. Fishbone. TNE matrix. Gauge R&R. Control charts. Process capability. Risk analysis. Team building. Deliverables. Process maps. The J. Potential X. Gauge R&R. Current process capability baseline. FMEA update contract. Learning objectives. Introduce fundamental capability statics, short-term versus long-term. CP, CPK, PP, and PPK. 1.5 Shift difference between short and long-term. Demonstrate short and long-term capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab, converting CPK and PPK to CST and CET. Continue. Do you know capability analysis? I'm a beginner. I've read about it. I've had training. I've used it. I could teach it. Process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps to determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread, acceptable range of a product attribute or a process result. Lower specification limit, LSL, and upper specification limit, USL, specification width or tolerance width. Calculate the process capability. CP and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. CP reports the cold bees and CPK reports the what it is. CP USL less LSL between 6 standard deviation. NSL nearest specification limit to the process mean. CPK U less LSL between 3 standard deviation. CPK can also be written as CPK. Example of process capability.
In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specifications: minimum thickness 210 angstroms, target thickness 2040 angstroms, maximum thickness 2070 angstrom. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 2047 angstroms with standard deviation of 5 angstroms. The calculations are as follows: CP USL less LSL between 6 standard deviation, 270 less 210 between 30 to 2. Example of a process not capable of meeting targets. This is a chart. For example, actual spread, 3 standard deviation, up to the chart, USL less X, and X less LSL. In the down control limit, CPK-L, and to the right, CPK-U. CP, simple process capability. The process variation exceeds specification and detectives are being made. The process is just meeting specification. 0.3% defectives are estimated to be made, more if the process is not centered. The process variation is less than specification. However, detective might be made if the process is not centered on the target value. CPK process capability. Then non-conforming products are being made. CPK upper 1, then 99.7% or more of the products of the process will be within specification limits. Computing sigma level, ZSD. The primary short-term capability statics out to the big sigma level or Z-score instead of CPK. CPK is a derivative of the Z transform and C in the formula. Is just Z-score divided by 3. CPK USL less X between 3 standard deviation. Z X less X between S. CPK Z SD between 3. Note: the third formula is derived from the first one using the second formula, in which M and S have been replaced with X and S, and calling Z the value of Z for X USL. USL is the specification limit nearest to the mean N. Long-term capability. The long-term CPK is known as PPK and is calculated the same as the CPK, except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. This is a formula: PPK and mean USL less U between 3 standard deviation long term. Computing sigma level, ZLT. The relationship between PPK and ZLT is the same as that between CPK and ZST. 3 for PPK ZLT or PPK ZLT between 3.
Example of process capability. The following table shows shoulder paste volume in ml, milliliters. This data is available in Minitab and Excel. Shoulder pass volume.mpg or shoulder pass volume.xls. Calculate the process capability using Minitab. Assume that LSL 30 and USL 60. Process capability for CP70X axis placement accuracy to customer specification. This is a chart, for example, and data around the chart. Exercise. Open the file SMT solder 75.mtw and use this data to calculate the process capability for this stencil print process. Assume that the LSL 30 and the USL 60 and the subgroup size 5. This is an example. The short-term Six Sigma achievement warranty long-term success. Over time, the process average may change, which will degrade capability, and the process spread may increase in size due to a deterioration of the process. But circumstances can degrade capability and increase the likelihood of defects. Consequently, yield drops and cost go up. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 standard deviation. This amount of shift and drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. In order to precisely represent the unknown distribution of the process and the output data, the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short-term is the metric for the process entitlement. Sigma long-term measures the effect of the process variables. Long-term and short-term variation. All processes will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to process centering errors. The aggregate effect of shifting the process center will widen the process bandwidth. Six Sigma long-term versus short-term. Change in environment, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 standard deviation. Z long-term, Z short-term, less 1.5. 1.5 sigma shift to the right. Z short-term to the left and Z long-term to the right. Process capability at first is 6 standard deviation. After a while, process capability will decrease to 4.5 standard deviation. The average time-to-time centering error for a typical process is 1.5 standard deviation. By offsetting normal distribution by 1.5 standard deviation on either side, the adjustment takes into account what happens to every process over many cycles of manufacturing. Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with 6 standard deviation process capability.
This means that this process has capability to produce about 2 defects per billion opportunities. The capability of the process after a while will degrade to 4.5 standard deviation if it behaves typically. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the inherent short-term capability is lost due to normal process entering errors that occur over time. 6 standard deviation less 4.5 standard deviation between 6 standard deviation. That 25%. Another example comparing long-term and short-term process capability. 1. Assume that data collection on solder joint shape is normally distributed. An analysis of the data shows that the average of the distribution is 5 and the standard deviation is 0.5 ohm. 3. For reliability purpose, the customer needs solder joint height between 3.5 ohm and 6.5 ohm. 4. With the given information, we can calculate the CPK and in turn calculate the short-term capability of the process. CPK medium less NSL between 3 standard deviation, GSD 3 for CPK and 3. Effect of 1.5 sigma shift in mean. From the previous slide, we know that our short-term process capability is at 3 sigma, which means that 99.73% of the solder heights are within specifications and 0.27% are out of the specification limits. To illustrate the impact for the 1.5 sigma shifting long-term capability, we can adjust the calculated mean by more or less 1.5 standard deviation, yielding 4.25 ohm and 5.75 ohm, and plot the shifting distributions together with the original plot. This can be seen on the next slide. Discussion. How will you detect process shift and risk in your work environment? What is the time scale for long-term process and short-term process in your work environment? How do you determine the time scales? Do you observe a 1.5 sigma drift in the process left untouched? Summary. Process capability, specification limits, simple process capability, CP, calculation of the process capability indices, long-term process capability, calculating process capability using Minitab, Six Sigma long-term and short-term, process shift and the if cause, process drift and its cause, how to measure short-term and long-term capability. Bien, seguimos con el siguiente tema. Vamos a ver si todavía sigue grabando. Así es. Empezamos ya con los últimos dos temas, ahí donde están los ejercicios, lo que son gráficas de control XR. ¿Ok? Nos dice gráficas de control para variables, gráficas XR. Nos dice que puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias.
Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación de procesos para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Nos dice que las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Bueno, pasamos al primer ejemplo, donde nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes, que en total se tomaron 625 lecturas. Más que nada, se requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control, ya que a lo mejor puede haber cortos con las tarjetas electrónicas debido a que la temperatura de la soldadura de la pasta a lo mejor fluctúa o no es la que no es la necesaria para poder soldar estas placas. Bueno, pasamos a abrir Minitab. Aquí tenemos ya los datos capturados. Vamos a ver si está grabando. Ok. Como nos dice el ejercicio, nos dice que se registraron 125 días consecutivos de 5 máquinas diferentes, donde en total se tomaron 625 muestras o 625 lecturas. Aquí tenemos lo que es el día 1 de 5 máquinas diferentes, máquina 1, máquina 2, estas 5 máquinas dentro del día 1, y estas fueron las temperaturas de cada una de esas máquinas. Aquí tenemos el día 2, donde también tenemos la máquina 1, 2, 3, 4 y 5 y la temperatura de cada una de las máquinas. Y así sucesivamente, ¿no? Los 125 días. Vamos a ver si está grabando. Así es. Bueno, ahí están, 125 días. Y las 5 máquinas de cada esos días y la temperatura de cada una de ellas. Ok. Entonces pasamos a hacer lo que es la gráfica de control para ver si la temperatura de la soldadura está bajo control. Para esto nos vamos a estadísticas, gráficas de control, nos vamos donde dice gráficas de variables para subgrupos, elegimos la que es la XR, la primera que está aquí. Aquí nos da dos opciones. La primera opción nos dice de que todas las observaciones para una gráfica están en una columna, y de hecho sí. Ahorita lo que nos importa básicamente es la temperatura, así que todas las observaciones están en una sola columna, la que es columna temperatura. También podríamos elegir la segunda opción, la que dice las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Esto es para si tuviéramos varias columnas, pero como vamos a elegir solamente los datos de temperatura, elegimos la que las observaciones están en una sola columna. ¿Okay? Damos clic aquí y obviamente seleccionamos lo que es la temperatura. Tamaño de los subgrupos. ¿Esto qué quiere decir? De los subgrupos quiere decir de que se estuvieron analizando 5
5 máquinas. Eso quiere decir que son 5 subgrupos. En el día 1 hay 5 máquinas, en el día 2 5 máquinas, así sucesivamente. Colocamos el número 5. En la etiqueta podemos ponerle título a nuestra gráfica. Vamos a ponerle gráfica de control XR para máquina de soldadura. Le voy a aceptar. Y aquí en opciones de barra XR, donde dice pruebas, tenemos elegido solamente una opción, lo que es un punto. Pero como se los expliqué en las diapositivas pasadas, hace un momento, existen varios puntos para poder saber si está dentro del rango o si los datos los tenemos bajo control. Para esto tendríamos que seleccionar todas las demás casillas. Esto es para si tenemos 9 puntos, 6 puntos, 14 puntos, si tenemos 2 puntos, y poder tener una mejor percepción acerca de los datos de control. Vamos a aceptar y aceptar acá. Esperemos que se vea la gráfica. Y aquí está. Aquí están los datos. La primera gráfica es la gráfica X, que es la gráfica de medias. Y la segunda gráfica es la gráfica R, o la gráfica de rangos. Aquí podemos ver de que todos los puntos se encuentran dentro de los límites, ya sea el límite de control superior y el límite de control inferior, están dentro y están cerca de la línea central, al igual que en la gráfica abajo, la gráfica de rango. Y podemos ver que también todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control superior e inferior. Este punto de aquí podemos ver de que está casi tocando el límite de control superior. Aquí nos dice que es la muestra 51. Aquí tenemos lo que es la media de las muestras. Este es el límite de control inferior de la media, el límite de control superior de la media, y tenemos el límite central de la media o la media de las medias. Este es el límite superior del rango, límite inferior del rango, y esta es la línea central del rango. Okay. Aquí podemos nosotros hacer un cambio en dado caso de que tuviéramos otros datos diferentes a los que tuviéramos capturados en temperatura. Esto para saber si los datos que estamos ingresando aquí aparecerían fuera o estuvieran fuera de los rangos de control. Para esto volvemos a irnos a estadísticas, a gráficas de control, y volvemos a seleccionar lo que es la gráfica XR. Como ya tenemos, primero tenemos que modificar los datos que se encuentran aquí. Vamos a cambiarle los datos solamente al día 1, los datos de temperatura, esto para ver si el dato aparece como fuera de control, como un ejemplo de la gráfica que tenemos aquí a un lado. Entonces tenemos estadísticas, gráficas de control, gráfica de variables para subgrupos, y aquí elegimos la gráfica de XR. Ya tenemos todo seleccionado, así que pues, solamente le podemos dar a aceptar. Y podemos ver que sí, lo que es en la gráfica X de arriba y en la gráfica R de abajo, lo que es la gráfica media y la gráfica de rango, podemos ver un punto rojo. ¿Qué quiere decir este punto rojo? De que el dato se encuentra fuera de control y se encuentra muy por encima del límite de control superior, ¿no? Aquí tenemos los dos límites. Este es el límite de control superior y el inferior de la gráfica X o de medias. Aquí tenemos el límite de control superior y el inferior de la gráfica de rangos. Tenemos los dos puntos rojos muy por encima de los dos. Esto quisiera decir de que en el día 1 la temperatura de esas máquinas se encontraba fuera de control o fuera de rango de control, ¿no? Lo cual ocasionaría problemas en la máquina al momento de estar soldando. Bien, guardamos, cerramos y seguimos con lo siguiente.
con el siguiente ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bien, ya tenemos los datos capturados en militar. Aquí a lo contrario del problema anterior, en el problema anterior también se tomaron 125 días. Solamente que en el problema anterior eran 5 máquinas, aquí se están tomando las muestras de 6 máquinas, lo cual aumenta el número de datos. Eran 625 en el pasado, ahora son 750. Bueno, prácticamente va a ser lo mismo. Tenemos del día 1 las 6 máquinas, la máquina 1 a la máquina 6, y aquí tenemos la succión de presión en megapascales, la succión de presión de vacío, ¿no? El día 2, aquí tenemos las 6 máquinas de nuevo, y la succión presión de vacío en megapascales. Perdón, vamos a hacer lo mismo. En el problema anterior vimos estadísticas, la gráfica de control, gráficas de variables para subgrupos y elegimos la barra XR. Aquí como vamos a tomar los datos de una sola columna, dejamos por default lo que está, que dice todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Damos clic aquí y seleccionamos lo que es succión presión en vacío en megapascales. Aquí el tamaño de los subgrupos, acuérdense que ya no tenemos 5, ahora tenemos 6 máquinas las que vamos a evaluar. Vamos a colocar el número 6. En etiquetas ponemos lo que es gráfica de control XR, máquina de succión presión en megapascales. Damos a aceptar y como lo hicimos en el anterior, tenemos que seleccionar las pruebas y seleccionar todos los puntos. Esto para obtener resultados más detallados en dado caso de que se requieran más puntos de precisión. Damos a aceptar y damos a aceptar. Ok. Aquí tenemos lo que es la gráfica R arriba, la gráfica X, perdón, arriba y la gráfica R abajo, la gráfica R de rango y la gráfica X de media. Tenemos nuestros límites de control superior e inferior de la gráfica de medias y tenemos nuestro límite de control superior e inferior de nuestra gráfica de rangos. Aquí podemos ver de que se encuentran dos datos en rojo, lo cual significa de que esos datos no están dentro del control permitido, ¿no? Lo que es este punto y este punto de aquí. Acá también tenemos dos puntos fuera de rango. Dice que las pruebas fallaron en 2 puntos. Estos 2 puntos de aquí se encuentran dentro de los límites de control, ya sea superior o inferior. Pero marcó error porque a lo mejor son datos que no están permitidos, al igual que acá. Acá podemos ver de que esta sí se encuentra rebasando el límite de control inferior en lo que es la gráfica X, en la gráfica de medias. Ahora, como lo hicimos en el programa anterior, vamos a dar datos en el día 1, datos inexistentes. Esto para ver si ocasiona que algún dato se salga dentro del límite de control, ya sea superior o inferior. Vamos a estadísticas, a gráfica de control, otra vez gráfica de variables por subgrupos y la XR. Dejamos todo igual, ya que ya tenemos capturado todo. Vamos a darle clic acá. Y como podemos ver, solamente al modificar lo que es el día 1, podemos ver aquí un punto demasiado alejado, ¿no? Acá tenemos del lado izquierdo lo que son las medias de la muestra, 4, 5 y 6. En la gráfica X, en la gráfica de medias.
podemos ver que todos nuestros datos se encontraban dentro del rango de 2 y 3. Por al darle valores muy altos, nuestros datos de control se fueron muy por encima, ya sea nuestra gráfica R de rango o nuestra gráfica X de media, ¿no? Esto simplemente lo hicimos para ver qué tan alto se disparaban los datos. Aquí no hay control de los datos, mientras que en esta gráfica que hicimos primero hay un mejor control de los datos, ¿no? Solamente se tendrían que verificar esos días. Lo que es en la etiqueta de datos es la muestra 67. Para esto podemos ir a la muestra 67. Porque nos dice que aquí fallaron. Aquí nos dice que falló. Fue el día 12 con una presión de 4,03 en megapascales. Guardamos y proseguimos. Vamos a ver si sigue grabando. Perdón. Proseguimos con el siguiente tema, que son ahora gráficas de control para variables gráficas XS. Nos dice que se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más, al contrario de la XR, que nos dice que tendría que ser menores a 8. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Nos dice, las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ok, pasamos al primer ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Aquí básicamente es lo mismo, ¿no? del tema anterior, de las gráficas de XR. El ejemplo es igual, solamente que en el ejercicio anterior del XR solamente se habían tomado la muestra de 25 días y de 5 máquinas. Aquí está aumentando el doble en días y 5 veces en el tamaño de la máquina, ¿no? Y por eso son más lecturas. Abrimos lo que es Minitab, ya que aquí tenemos los datos capturados. Aquí, como podemos ver, el día 1, máquina 1 y la temperatura de esa máquina 1, ¿no? Recordemos que fueron 25 máquinas que se estuvieron tomando esos datos de la temperatura. 25 máquinas cada día, ¿no? Día 1, 25 máquinas. Día 2, también se tomó la temperatura de esas 25 máquinas. Y así sucesivamente, ¿no? En total fueron 1250 datos lo que se estuvieron analizando. 50 días, las 25 máquinas, ¿no? Así es la temperatura. Ok, para hacer una gráfica XS, básicamente es lo mismo que si hiciéramos una gráfica XR. La única diferencia que existe entre los dos es que para poder realizar una gráfica XR se necesitan solamente 8 datos o menos, mientras que en la gráfica XS
ya sea que se tienen que analizar 9 datos o más. En el primer ejemplo del XR solamente analizamos 5, ¿no? 5 máquinas, se puede decir que es el subgrupo. Aquí vamos a analizar 25 máquinas, lo que quiere decir que 25 es superior a 9, ¿no? Es la única diferencia, de que las gráficas XS son para 9 datos o más y la gráfica XR para 8 datos o menos. Para esto vamos a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y elegimos ahora la X barra S. Aquí igual vamos a tomar los datos que están en una sola columna, damos clic aquí y pues vamos a tomar los datos que se encuentran en la columna de temperatura. El tamaño de los subgrupos son 25 máquinas las que se van a analizar. Ponemos el número 25 y en etiqueta ponemos el nombre de la gráfica, que es lo que es gráfica de control XS, temperatura, máquina de impresión. Vamos a aceptar y como lo hicimos con la gráfica XR damos opciones de X barra S. Vamos a prueba. Aquí por default está seleccionado lo que es un punto, ¿no? Pero para tener datos más exactos, y se podría decir que casos especiales, tenemos que elegir los demás, ya que K hasta acá arriba, es el 3, el 9, son los números, ya que aquí nos puede decir de que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Acá 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Aquí 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. 2 de 3 puntos mayores a 2 divisiones estándar desde la línea central del mismo lado. Acá 4 de 5 puntos mayores a una división estándar de la línea central. Esto lo tenemos que elegir, ¿no? En dado caso de que tuviéramos datos especiales que analizar. Seleccionamos todo y damos a aceptar. Vamos a aceptar para que se abra nuestra gráfica. Y aquí se nos abre nuestra gráfica. Básicamente es lo mismo, así como se los expliqué en la gráfica de XR. La gráfica de X es la de arriba o la gráfica de medias, mientras que la gráfica de abajo es la gráfica S o de división estándar. La división estándar es el cuadrado de la media. Aquí tenemos nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior de la media. Estos puntos que se encuentran aquí, si ponemos el cursor sobre el primer punto, nos dice lo que es la media de la muestra del día 1. Recordemos que en el día 1 se analizaron 25 máquinas y por ende 25 temperaturas. Aquí nos dice de que la media de la muestra es de 23,634. Esto quiere decir de que es el promedio de la temperatura de esas 25 máquinas, ¿no? Aquí tenemos nuestra gráfica S o nuestra gráfica de división estándar, nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior de la división estándar, que básicamente es el cuadrado de la media. Aquí el primer punto nos está diciendo que es de 0,7612, ¿no? Es el cuadrado de la media. Aquí podemos ver de un punto, este punto rojo que nos está marcando aquí, es un punto que está fuera del límite de control inferior. Nos hizo que hubo una falla, es la muestra número 38, o el día número 38, casi llegando al día 50. Es básicamente lo mismo, ¿no? Que la gráfica XR, solamente aquí es para datos, para una mayor cantidad de datos, mayores a 9. Pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control X, aquí no es XR, aquí es XS, aquí está mal, ¿no? XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. Aquí va a ser casi prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí también son 25 máquinas, pero ahora son 30 días. En el pasado eran 50 días, ¿no? Y era temperatura. Aquí más que nada se va a analizar lo que es la presión en megapascales.
cuestiones de tiempo nos vamos igual a estadísticas, a gráficas de control, gráficas de variable para su grupo y elegimos la X barra S, la gráfica XS. Aquí elegimos lo que es la succión de presión, que es de donde vamos a generar todos los datos. Son 25 máquinas las que se van a estar analizando cada día. Etiquetas. Ponemos que es una gráfica de control XS. Aquí ya no es temperatura. Ahora es succión, presión en megapascales. Damos a aceptar. Ahora damos opciones de barra XS a pruebas. Y como lo expliqué en el ejercicio anterior, tenemos que seleccionar todos estos para ser más precisos en dado caso de que haya datos especiales. Damos a aceptar y damos a aceptar. Ok, aquí podemos ver de que en la gráfica X de arriba, la gráfica de medias, y en la gráfica S de abajo, la gráfica de divisiones estándar, todos los puntos se encuentran dentro de los límites, ya sea límite de control superior o límite de control inferior. Tenemos un punto rojo nada más aquí en la gráfica de medias. Nos da la media de la muestra en el día 21 de 4.04, pero nos está marcando en rojo, ¿no? Ha de haber un fallo ahí que detectó mi tab en esta gráfica, pero se encuentra dentro del rango y dentro de los límites. Aquí si nos ponemos en el primer punto de la gráfica de medias o la gráfica X, que sería el día 1, estos puntos que se encuentran aquí son los 30 días, ¿no? Y cada punto representa el promedio del día 1 de lo que es la succión presión en megapascales. Aquí el promedio de la succión de presión, aquí tenemos nuestros datos de 4.11, 3.99, 4.15. Durante los 25 días del día 1, el promedio de todos esos datos obtenidos fue de 4.0366. Y aquí igual en la gráfica de la división estándar podemos ver que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control, ¿no? Lo cual, ya en conclusión, podemos decir de que los datos se encuentran en control. Vamos y cerramos, vamos a ver si está grabando. Okay. Y pues por el momento sería todo. Muchas gracias, ya nada más faltaría lo que es realizar el video del proyecto, el cual lo voy a hacer como lo he venido haciendo, en otro video aparte, con unos ejemplos adquiridos aquí. Muchas gracias.